Y bien, como lo anunciamos, seguimos en este enlace hasta el Congreso de la Unión. Ahora le agradezco para cerrar la pinza al diputado Gustavo de Hoyos que nos acompañe por el partido Movimiento Ciudadano. Antes que nada, Gustavo, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Rosa, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Saludos hasta nuestras queridas tías Cachanillas. Así es, y hasta Tijuana, la zona costa, que es un tema fundamental, el tema del agua, la nueva Ley General del Agua. Para algunos lo consideran un retroceso peligroso para el país. Tú decías que es un duro golpe para los mercados del agua. Y quiero una breve pincelada de tu apreciación para entrar en materia legislativa, Gustavo. Rosa, sin duda, esta iniciativa es una amenaza para la estabilidad patrimonial, para la estabilidad de la producción en los distintos sectores que utilizan el agua. Yo he platicado en los últimos días con productores agropecuarios, con empresas que están en distintas industrias y definitivamente de ser aprobada la legislación tal como fue planteada, implicaría un gravísimo retroceso. El país ha avanzado en los últimos años para tratar de darle certidumbre a quienes tienen al agua como unos elementos fundamentales de sus procesos de producción, desde los muy pequeños hasta los muy grandes. Y creo que esto en mal momento llega al Congreso de la Unión. Me parece que el gobierno quiere controlar todavía más la actividad de las personas, la actividad de los productores y decirte de antemano que haremos la batalla para que esto no se convierta en un flagelo para los productores. Así es. Sin duda México necesita pues una política hídrica moderna, Gustavo, pero no autoritaria, apuntan otros. Esta ley no distribuye justicia ambiental, distribuye poder político. ¿Coincides? Sí, desde luego. Creo que la legislación que se está planteando le entrega prácticamente al gobierno de una manera completamente discrecional el control, no de las grandes políticas públicas, sino el control del uso individualizado, incluso del agua. Me parece que el reto es un equilibrio que permita garantizar los derechos de los usuarios al tiempo que sí le da al Estado mexicano la facultad de establecer grandes políticas públicas, pero no es de esta manera restringiendo derechos, cancelando prácticamente permisos que se tienen ya contratados legalmente, debidamente registrados, minimizando las tareas de los productores organizados en los distritos de riego. Esto es claramente regresivo, Rosa. Ujú. Ahora, el punto clave, la ley elimina el sistema de concesiones y lo reemplaza por autorizaciones temporales, artículo 8691. Tú ya tienes la ley, ustedes, tu grupo parlamentario, Gustavo, la está revisando. ¿Qué avance Sí, llevan en este tema? sí, tenemos la iniciativa y parece un tema menor que uno que lo tocas, pero es como diríamos en el norte el meollo del asunto. Ujú. Eh, a ver, cualquier explotación, un productor del sector agroalimentario, chico, mediano o grande, una empresa del sector industrial, cualquiera que sea sus ramas, requiere ante todo de certidumbre. Y sabemos que para cualquier explotación, especialmente en regiones como la nuestra, ya sea en el área del Valle de Mexicali por lo cálida o en el caso de la zona costa por lo escaso de líquido, el hecho de que se pretende establecer un régimen que solamente le da una relativa seguridad temporal a los Ujú. usuarios, impide que se pueda hacer una planeación de largo plazo. Hay industrias que requieren importantísimas inversiones, hay cultivos también perennes que requieren una visión ni siquiera de 10 años, de más años, y Ujú. si no se tiene certeza del insumo principal en muchos de estos casos, que es el agua, o si va a estar sujeto a las velidades de un cambio de gobierno, de una orientación política, a la integridad o corrupción de un servidor público del presente o del futuro, pues evidentemente esto lo que va a hacer es inhibir la posibilidad de que haya inversiones de largo plazo. Ahora, pues se destruye la seguridad patrimonial y la posibilidad de invertir en el campo, la industria y la infraestructura. La producción nacional quedaría sujeta a capricho de una autoridad central, es lo que apuntan aquí algunos analistas en el norte, Gustavo. Coincido con eso y déjame ampliar un poco el comentario, Rosa. Infortunadamente lo que estamos viendo hoy es que el gobierno en distintos ámbitos de las actividades económicas de los particulares quiere condicionar el hecho de que cada cierto tiempo, aunque te estés portando bien, aunque pagues tus impuestos, aunque no cometas ningún delito, tengas que ir al gobierno otra vez a que te autorice. Mira, apenas hace unos días
votamos en la Cámara, desde luego en mi caso en contra, igual que el grupo parlamentario de MC, la ley aduanera. Se quería que los agentes aduanales, que son tan importantes para la operación fronteriza, cada 10 años tuvieran que estar obteniendo de nueva cuenta la patente. Yo lo que observo en esto es una pretensión de control. No me atrevo a decir de pretensión de crear condiciones de corrupción, pero ciertamente se van a crear. Y las empresas que lo que ocupan es tener certidumbre de largo plazo. Correcto. Nada daña más a una empresa de cualquier giro, de cualquier tamaño, que la falta de certidumbre de largo plazo. Así es. Otro punto clave que destaca la propuesta de ley es sustituir a Conagua por una Autoridad Nacional de Agua, órgano dependiente de Semarnat, artículo 17, 25 y 98. Mira, también me parece una regresión que va en la línea de lo que ha estado haciendo el gobierno con los órganos autónomos, Autónomos. desconcentrados y descentralizados. En mayor o menor medida se ha tratado de eliminar esta relativa autonomía técnica, operativa, funcional, presupuestal que vienen teniendo algunos órganos para volverlos prácticamente apéndices de secretarías de Estado. ¿Por qué es esto malo? Porque hablando, por ejemplo, del sector hídrico, en la medida que las inversiones que se requieren entren en la gran licuadora del gobierno, te lo dice alguien que está Exacto. metido en la Comisión de Hacienda, en el Congreso de la Unión, es muy difícil que se puedan etiquetar presupuestos que son tan importantes para la operación. En este caso, por ejemplo, hablo de la zona Valle de Mexicali, para mantener en buen estado los canales, las inversiones, los desasolves, lo que se tienen que hacer. Si esto se mete a la licuadora del gobierno y la dependencia a cargo de esto, pues pierde un relativo grado de autonomía funcional. Estas prioridades que son tan claras para quienes están en el sector, para quienes vivimos en una región, pues prácticamente se diluyen y esos fondos terminan estando en quién sabe en qué prioridades. Así es. El artículo 100, 104 habla de la eliminación y el reconocimiento legal de los módulos y asociaciones de usuarios, o sea, la desaparición, Gustavo. Esto es bien grave, Rosa. Nosotros sabemos que, sobre todo en el Valle de Mexicali y en otros valles, como es el Valle de San Luis, se han organizado durante años los productores, paulatinamente, con los avances que había permitido, pues han autogestionado, yo creo que en la mayor parte de los casos, de una manera exitosa, el agua, digamos, dentro de esos módulos. El Ujú. hecho de que se les quite prácticamente cualquier intervención a los usuarios, que son los que están más próximos a la necesidad, que conocen mejor el territorio, y que esto se venga a decir en la Ciudad de México, una oficina burocrática, Ujú. claramente, en cualquier forma que lo veamos, es una regresión. Yo siempre estaré a favor de que las decisiones estén siempre que se pueda más cerca de los usuarios, de la Claro. ciudadanía y de las zonas geográficas donde se tienen que impactar esas decisiones. Así es. Veo también el artículo 92, 97 prohíbe transmitir derechos de agua o heredar pozos y volúmenes. Ahí qué reflexión hacen ustedes en el seno de Movimiento Ciudadano. No, evidentemente es una gravísima regresión de consumarse. A ver, parecería que quienes redactan estas iniciativas desconocen cómo al interior de familias, no estamos hablando de familias mega ricas, estamos hablando del productor que tiene una parcela que con mucho trabajo, con ahorros, logra establecer un pozo que lo mantiene, que logra mantener sus registros en orden y que evidentemente pues se trata de que estos derechos conjuntamente con la tierra misma. Incluso sabemos que en el caso de Valle Mexicali, a veces la certeza del agua vale tanto como la tierra misma. Es un Claro. activo patrimonial. Entonces, el hecho de que se trate de limitar el que las personas puedan tener una certidumbre más allá de su propia vida, más allá de un periodo de tiempo, pues claramente genera incertidumbre y al final del camino, Rosa, lo que termina ocurriendo es que esto inhibe la producción. Al final de cuentas, lo que tenemos que pensar es cómo lo hacemos para que las personas que se dedican a esta actividad les vaya bien, pero al mismo tiempo que haya una mayor producción. Y cuando se restringen estos derechos, pues evidentemente no hay buenos resultados. Así es. El artículo 108, 113 faculta a la autoridad o a restringir o a redistribuir el agua por el interés público o ambiental. Aquí pues seguimos hablando otra vez de la reasignación discrecional o la creación de zonas de escasez. Genera también mucha incertidumbre esta parte, Es que Gustavo. imagínate, Rosa, productores, por ejemplo, en el Valle de Guadalupe, productores en el Valle de Mexicali,
que los cultivos tienen Mm. periodos muy estrictos de mucho cuidado, donde los riegos se tienen que aplicar en la cantidad, en el volumen, con el espaciamiento, que de otra manera las plantas lo sufren, se pierden los cultivos. Dejar estas decisiones en manos de burócratas muchas veces a más de 2.000 kilómetros de distancia, en el Complicado. mejor de los casos pone en grave riesgo, en incertidumbre a muchas de esas explotaciones. A ver, lo que hay que entender es que aunque hay productores muy grandes, y qué bueno que así sea, eso le ayuda mucho a nuestra región, también hay cientos de productores pequeños para los cuales este tipo de legislación sería más dañino probablemente que incluso que para los grandes. O sea, lo que se está pretendiendo hacer es quitarles, yo lo digo claramente así, parte de su patrimonio, que es el agua que han utilizado por generaciones, a veces incluso Sí, para decía aquí hacerse un Manuel modo de vida. Quintero, 90 años desde el asalto a las tierras, imagínate. Exactamente. A El ver, general Lázaro quienes, Cárdenas les dio tierra y agua y ahora les vas a quienes quitar hemos el agua. vivido en la región, quienes hemos trabajado por distintas razones con los Sí. productores agropecuarios, ya sea en el Valle de Mexicali, en el Valle de Guadalupe, en el Valle de San Quintín, Ujú. en todo nuestro estado, sabemos que por sus condiciones, las inversiones que se realizan para tener el agua disponible, segura, de buena calidad, son importantísimas. Ujú. Vamos, ese elemento consubstancial para que pueda haber una explotación agrícola exitosa. Y no me meto tanto con el sector industrial, que parecería que es un poco más de élite, pero pasa exactamente lo mismo. Hay industrias en todo el estado que han crecido tratando de tener una razonable certeza de que tendrán agua, al igual que pasa con la Agua. energía, con una, digamos, suministro seguro, periódico, permanente, y que si no se tiene, se pone en riesgo la explotación. Así es, vamos a ir cerrando la pinza por tiempo, Gustavo. Fin al federalismo hídrico, el artículo 7 y 12 elimina la corresponsabilidad de estados y municipios, o sea, quedan reducidos literalmente a simples observadores. Es que estamos viviendo una época no solamente de autoritarismo, sino de centralismo, ¿no? O sea, lo vemos ahora en esta materia, pero prácticamente en todas las áreas del crecer público parecería que se quiere dejar como membretes, como esqueletos a municipios, a Ujú. gobiernos estatales, y que sea la federación, una oficina burocrática, insisto, muy lejos de los problemas, la que tenga todo el control, todo el poder. Así es. Hablando de la criminalización y las sanciones excesivas, vamos al artículo 114 y 123, endurecen sanciones y crecen también nuevos delitos hídricos en esta nueva ley. Mira, pasa en esto y pasa en prácticamente todas las iniciativas. Hay un afán prohibicionista, punitivista por parte del gobierno, que ante cualquier infracción nos quiere conferir un delito, y si Ujú. pueden nos quieren conferir un delito que no alcance libertad caucional y que merezca presión preventiva oficiosa. Yo entiendo que hay personas que de repente se pueden haber pasado de vivas, no lo dudo, pero son claramente la excepción, y el hecho de Claro. que cualquier productor se tenga que estar prácticamente cuidando de no rozar de manera involuntaria uno de esos supuestos, y que al rato lo van a estar persiguiendo sin tener derecho a fianza, prácticamente condenado a 3 años de prisión mientras gana su juicio, me parece que es un absoluto absurdo y que nos mete en un estado policial. Muy desproporcionado. Ahora, el cambio del enfoque de derecho humano al control estatal, ahí está el punto clave, artículo 2 y 4, redefine el derecho humano del agua como una facultad del Estado, Gustavo. Fíjate, Rosa, hoy mismo, cuando estamos en esta entrevista, estamos discutiendo en la Cámara de Diputados la ley de amparo. Y Sí. justamente, aunque es otro tema, No, recae a pero lo está muy mismo. ligado, Exactamente. A ver, porque el derecho de hay amparo un, te defiende de las decisiones del Estado. exactamente, lo que estamos viendo, trato de no ser muy técnico, es un menoscabo, una reducción de los derechos humanos, a veces frente a un tribunal, a veces frente al agua, que se ve cada vez de manera más sistemática. Si yo tratara de definir esto, diría que todo lo que se está proponiendo es un ensanchamiento del Estado todopoderoso, omnipresente, omnipotente, y una minimización por sospechosismo de la ciudadanía. Lo que estamos viendo, Exacto. por ejemplo, en la ley de amparo, que resulta ahora que el Estado se está defendiendo de los ciudadanos y no al revés. Y acá lo que pasa en el agua es prácticamente lo mismo. O sea, hay una restricción después de que por años, desde que se dio, tú decías hace un rato, el asalto a las tierras, que paulatinamente en las décadas se fueron ganando derechos, certidumbre, todo eso que ahora vemos es un salto al vacío, es un salto al pasado, donde lo que ganaron generaciones ahora se está perdiendo.
Así es. Para finalizar, pues te convocamos porque obviamente hubo la inquietud por parte de los productores de ir a tocar la puerta del Congreso. Están pidiéndoles a ustedes, todos los diputados federales de Baja California, Gustavo, que los escuchen. Están pidiendo que esto se someta a una consulta pública. ¿Qué le dirías para finalizar? Pues que primero que no se dejen. Como buen norteño diría, no hay que ser dejados. Si no levantamos la voz, no nos van a escuchar. De mi parte, desde luego, abierta la absoluta disposición, no nada más para escuchar, sino para acompañar en la calle, en donde sea necesario, en el surco, la defensa de estos derechos. No hay que dejarnos, es una conquista legítima lo que han logrado la ciudadanía al paso de las décadas, y si no levantamos la voz en esto, vamos a permitir que el gobierno se quede pues con todas las canicas y que prácticamente estemos a la voluntad de un burócrata en turno. Bueno, pues como siempre, Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo. Concluimos contigo este programa, esta participación. El debate está abierto, seguiremos hablando de ello porque obviamente el tema del agua es un tema crucial, no solamente para la vida misma de este sector, que es el sector agrícola, de nuestra sostenibilidad aquí en el norte del país, y ya después estaríamos convocándote para hablar del TEMEC y de otros asuntos. Como siempre, muchísimas gracias, Gustavo de Hoyos. Gracias, Rosa. Saludos a toda la audiencia en Baja California. Al contrario, con esto concluimos. Soy Rosa León, el tema está en la mesa y los dejo con el resumen legislativo. Hasta la próxima. Pásela bien. Confirmado. Ensenada es el municipio más endeudado de todo México. Somos el municipio más endeudado del país. Somos el municipio número 1 con más créditos fiscales. Lo advertí desde el Congreso y lamentablemente se confirma. Ensenada tiene una deuda de más de 5,000 millones de pesos. Y aún así, la presidenta pide otros 200 millones, sin avisar a nadie, con las finanzas al borde del colapso. Esto no es administración, esto es irresponsabilidad. Y que nadie se confunda, cuando el municipio quiebra, quebramos todos. Cargaremos con esta deuda por el resto de nuestras vidas. ¿Y qué significa que Ensenada quiebre? Más baches, menos servicios, sueldos en riesgo y una ciudad detenida. No son tiempos de fiesta ni de campañas que alimenten el ego. Son tiempos de austeridad y de responsabilidad. Recordemos los principios que nos trajeron hasta aquí. No robar, no mentir y no traicionar. Yo no tengo miedo de decirlo. Defender las finanzas es protegernos a todos. Y aunque a algunos les incomode, yo voy a seguir levantando la voz. Ya estoy trabajando para buscar rutas de acción. Le propongo públicamente a la presidenta municipal, Claudia Gatón, que trabajemos juntos. Ensenada requiere seriedad y transparencia. Esto no se trata de política, se trata de salvar a nuestra ciudad.